¿Alguna vez has sentido que la traición viene de quien menos lo esperas, de alguien que lleva tu misma sangre, y que el dolor es tan grande que solo puedes pensar en hacerlos pagar con la misma moneda? Yo sí, a mi nombre es Consuelo, y lo que voy a contarte no es una historia de amor fraternal, ni un relato de perdón y reconciliación. Es una confesión que aún me quema los labios, un recuerdo que me pesa en el alma, aunque han pasado décadas desde aquellos días de traición y revancha. Hoy, sentada en este sillón gastado, con el eco de mi propia voz resonando en las paredes de mi casa vacía, te voy a contar cómo mi hermana envidiosa sedujo a mi marido, cómo me arrancaron el corazón con sus mentiras y cómo me vengué de los dos de una manera que nunca olvidarán. Esta es una de las historias más crudas y adictivas que escucharás en este canal, un relato de una mujer que fue traicionada por su propia familia, pero que se levantó para hacer justicia con sus propias manos. Si tienes el coraje de escuchar hasta el final, quédate conmigo. Si no, apaga esto ahora, porque lo que viene no es para corazones blandos ni para quienes buscan finales felices. Yo era una mujer de vida sencilla, de esas que se conforman con lo que tienen porque no conocen otra cosa. Crecí en un pueblo pequeño, donde las familias se mantenían unidas por necesidad más que por amor, donde las peleas entre hermanos eran tan comunes como el polvo en las calles. Mi hermana Rosalía era 2 años menor que yo, pero siempre pareció llevarse la mejor parte de todo. Era más guapa, con una sonrisa que encantaba a cualquiera, más lista para hablar, más hábil para salirse con la suya. Desde niñas sentí que me miraba con envidia, que quería lo que yo tenía, aunque yo no tuviera mucho. Si yo conseguía un vestido nuevo, ella lloraba hasta que le compraban uno mejor. Si yo hacía un amigo, ella se acercaba para robármelo. Pero yo la quería, porque era mi hermana, porque mi madre siempre me decía que la familia es lo primero, que debemos cuidarnos unos a otros. Así que, aunque sus celos me dolían, siempre traté de ignorarlos, de ser la hermana mayor, que la protegía, que la perdonaba. Me casé a los 22 años con Manuel, un hombre trabajador, un carpintero que no tenía mucho dinero, pero que me ofrecía estabilidad, un hogar, una vida tranquila. No era perfecto, tenía su carácter, a veces bebía más de la cuenta, por omicueria, o eso creía yo. Tuvimos 3 hijos, y aunque la vida era dura, con días en que apenas alcanzaba para comer, éramos una familia. Rosalía, por su parte, no se casó joven como yo. Decía que no quería atarse, que quería algo mejor, que no se conformaría con un hombre cualquiera. Vivía con mis padres, ayudando en la casa, pero siempre estaba pendiente de mi vida, siempre preguntando por Manuel, por mis hijos, por cómo nos iba. Yo pensaba que era interés de hermana, que quería estar cerca de mí, y la dejaba entrar en mi casa, la invitaba a comer, le pedía que cuidara a los niños, cuando yo tenía que salir a vender tortillas en el mercado. Nunca imaginé que detrás de sus sonrisas, detrás de sus palabras dulces, había algo más, algo oscuro, algo que me destrozaría. La traición me golpeó una tarde de verano, cuando volví antes de lo esperado del mercado, porque había vendido todo más rápido de lo normal. Entré a mi casa con una sonrisa, pensando en descansar un rato, pero lo que encontré me arrancó el aire de los pulmones. Ahí estaban, Manuel y Rosalía, en mi propia cama, enredados como si el mundo no existiera, como si yo no existiera. No me vieron al principio, estaban demasiado ocupados, pero cuando Rosalía levantó la vista y me vio en la puerta, su rostro no mostró culpa, no mostró arrepentimiento, mostró una sonrisa de triunfo, como si hubiera ganado algo que siempre quiso. Manuel, en cambio, se puso pálido, saltó de la cama, balbuceando excusas, diciendo que no era lo que parecía, que había sido un error, pero yo no escuché. No, pero el rugido en mis oídos era demasiado fuerte, el dolor en mi pecho demasiado agudo. No grité, no lloré, no hice nada. Solo los Meyer, con un frío que me nacía desde el estómago, y salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mis hijos estaban jugando en el patio a Genosetodú, y yo me senté en una silla, mirando al vacío, sintiendo que mi vida se había desmoronado en un instante. No los enfrenté ese día, ni al siguiente. Me tragué el dolor como si fuera un veneno que me quemaba por dentro.
y seguí con mi rutina, cocinando, cuidando a los niños, como si no supiera que mi marido y mi hermana me habían traicionado de la peor manera. Pero mientras pelaba papas, mientras barría el suelo, mientras acostaba a mis hijos, mi mente no paraba de trabajar. Imaginaba formas de hacerlos pagar, formas de humillarlos, como ellos me habían humillado a mí. No quería solo gritarles, no quería solo echar a Rosalía de mi vida o dejar a Manuel. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que sufrieran, que sintieran el peso de su traición, que cada día de sus vidas recordaran lo que me hicieron y se arrepintieran de haber cruzado esa línea. Quería una venganza que no solo me diera justicia, sino que me devolviera el poder que me habían robado, que me hiciera sentir que no era la víctima, que no era la tonta, que se dejó pisotear. No te contaré todo ahora, no, todavía. Solo te diré que mi venganza empezó con un plan frío y calculado, que usó sus propios secretos contra ellos. Descubrí cosas que no sabían que yo sabía, cosas que podían destruirlos si salían a la luz. Y usé esas cosas. Las usé como un cuchillo afilado para cortarles las alas, para hacerlos caer tan bajo como ellos me habían hecho caer. ¿Cómo lo hice? ¿Qué descubrí que los hizo arrepentirse? Eso, querida, lo sabrás si sigues escuchando, porque lo que viene es más oscuro, más retorcido, y te juro que no podrás apartar los oídos de esta confesión, que aún me quema el alma. Ahora que sabes cómo descubrí la traición de mi hermana Rosalía y mi marido Manuel, déjame llevarte más profundo en el abismo de dolor y rabia que fue mi vida en esos días. Después de encontrarlos juntos en mi propia cama, algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo mi matrimonio, no era solo la confianza que había depositado en mi esposo, era mi fe en la familia, en la idea de que la sangre te protege, de que una hermana, aunque envidiosa, nunca te haría algo tan bajo. Me sentí como una idiota, como una mujer que había dado todo por nada, que había sacrificado sus sueños, su tiempo, su vida entera por un hombre que no valía la pena y por una hermana que me odiaba en secreto. Cada vez que veía a Manuel, cada vez que lo veía llegar a casa con esa cara de culpa que no podía esconder, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de asco y furia que no podía controlar. Y Rosalía, bueno, ella tuvo el descaro de seguir viniendo a mi casa, de seguir sonriendo como si nada hubiera pasado, de seguir jugando con mis hijos como si no hubiera apuñalado a su madre por la espalda. Me hablaba con dulzura fingida, me preguntaba cómo estaba, y yo tenía que morderme la lengua para no gritarle, para no arrancarle esa máscara de hipocresía que llevaba puesta. No los enfrenté de inmediato, no podía, no tenía el valor, o tal vez no tenía el plan. Me tragué el dolor como si fuera un veneno que me quemaba por dentro, un veneno que se acumulaba con cada día que pasaba, con cada mirada de Manuel, con cada visita de Rosalía. Seguía con mi rutina, cocinando, limpiando, cuidando a mis hijos, como si no supiera que mi casa era un nido de traición, como si no supiera que las dos personas en las que más confiaba me habían destrozado el corazón. Pero mientras molía el maíz, mientras lavaba la ropa en el río, mientras peinaba el cabello de mi hija, mi mente no paraba de trabajar. Imaginaba formas de hacerlos pagar, formas de humillarlos, como ellos me habían humillado a mí. No quería solo gritarles, no quería solo echar a Rosalía de mi vida, o dejar a Manuel y quedarme sola con 3 niños pequeños. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido, y no calmaría el fuego que ardía dentro de mí. Quería que sufrieran, que sintieran el peso de su traición en cada rincón de sus vidas, que cada día recordaran lo que me hicieron y se arrepintieran de haber cruzado esa línea. Quería una venganza que no solo me diera justicia, sino que me devolviera el poder que me habían robado, que me hiciera sentir que no era la víctima, que no era la tonta que se dejó pisotear por su propia sangre. El primer paso de mi venganza fue sutil, puro y efectivo. Sabía que en un pueblo pequeño como el mío, los rumores son un arma más afilada que cualquier cuchillo. Así que empecé a soltar pequeñas pistas, pequeñas semillas de veneno que sabía que crecerían como maleza. Hablé con doña Lucrecia, una vecina conocida por su lengua larga, una mujer que no podía guardar un secreto, ni aunque su vida dependiera de ello. Le conté, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada,
que había visto algo terrible en mi propia casa, algo que me había roto el corazón, algo que involucraba a mi marido y a alguien muy cercano a mí. No de numbers, no de details, pero en un lugar como el nuestro no hace falta. La gente conecta los puntos, la gente inventa lo que no sabe, y en pocos días todo el pueblo susurraba sobre Manuel y Rosalía, sobre su pecado, sobre la pobre Consuelo, que había sido traicionada por su propia hermana. Las miradas en la iglesia se volvieron cuchillos. Las mujeres chismorreaban en el mercado. Los hombres hacían comentarios vulgares cuando Manuel pasaba por la calle. Y yo, en público, fingía no saber nada. Lloraba cuando alguien me preguntaba si estaba bien. Decía que no entendía por qué la gente hablaba tanto, pero por dentro sonreía. Era solo el comienzo, el primer golpe. Y ya podía ver la incomodidad en el rostro de Manuel cuando los vecinos lo miraban con desprecio. Ya podía ver el miedo en los ojos de Rosalía cuando las mujeres del pueblo le daban la espalda. Pero eso no era suficiente. Quería más. Quería que su traición les costara todo, no solo su reputación, así que empecé a planear algo más grande, algo que los destrozara desde adentro. Manuel tenía un pequeño taller de carpintería en el pueblo, un negocio que dependía de su buena imagen, de la confianza de los clientes que le encargaban muebles y reparaciones. Yo sabía que si esa confianza se rompía, si la gente dejaba de contratarlo, se quedaría sin nada, sin el dinero que tanto necesitaba para sus vicios, para sus noches de borrachera, así que usé el rumor a mi favor. Hablé con otras mujeres del mercado, mujeres que vendían junto a mí, y les conté, con voz baja y llena de vergüenza, que había oído que Manuel no era de fiar, que engañaba a sus clientes con trabajos mal hechos, que usaba madera barata y cobraba como si fuera de la mejor calidad. No era cierto, o al menos no del todo, pero no importaba. En un pueblo donde todos viven al día, donde cada peso cuenta, una acusación como esa es una sentencia de muerte. Pronto, nadie quería contratarlo, su taller se quedaba vacío, y los pocos que se acercaban lo hacían para insultarlo, para llamarlo ladrón a la cara. Manuel volvía a casa furioso, gritando que no entendía por qué todos se habían vuelto contra él, y yo, con la cara de una esposa sufrida, le decía que tal vez era un malentendido, que todo pasaría, pero sabía que no pasaría. Sabía que cada día que su negocio se hundía, él sentía un poco más el peso de lo que me había hecho. Con Rosalía, fui aún más cruel. Ella no tenía un trabajo como Manuel, no tenía un negocio que destruir, pero tenía algo que valoraba más que nada, su imagen, su belleza, su capacidad de encantar a cualquiera con una sonrisa. Así que empecé a hacer su vida un infierno dentro de mi propia familia. Cada vez que venía a mi casa, la ignoraba, la trataba como si no existiera, y cuando hablaba con mis hijos, les decía cosas como, no sean como su tía, que no sabe lo que es la decencia, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando empecé a esparcir otro rumor, uno más oscuro, uno que la destrozó por completo. Le conté a unas vecinas, con cara de preocupación, que había oído que Rosalía no solo había seducido a un hombre casado, sino que también había intentado hacerlo con otros en el pueblo, que no era de fiar, que era una mujer sin moral, que destruía familias. Ese rumor corrió como fuego en pasto seco, y pronto nadie quería ni mirarla. Los hombres la evitaban por miedo a sus esposas. Las mujeres la insultaban en la calle, los niños le tiraban piedras cuando pasaba. Rosalía, que siempre había sido vanidosa, que siempre había presumido de su belleza, se marchitó como una flor bajo el sol. Y yo, desde mi ventana, la veía sufrir, la veía llorar sola en el camino, y sentía una satisfacción amarga, un placer frío que no sabía que podía sentir. Pero mi venganza no terminó ahí. Había algo más, algo que planeé con más cuidado, algo que los golpearía a los dos, donde más les dolía. No te lo contaré todo ahora, no todavía. Solo te diré que involucró a alguien más, alguien que no esperaban, alguien que se convirtió en mi arma secreta, y que, después de eso, Manuel y Rosalía no volvieron a mirarse a los ojos sin sentir vergüenza, sin sentir el peso de su traición. Pero también te digo que mi venganza tuvo un costo que no vi venir,
Un costo que me hizo preguntarme si valió la pena. ¿Qué hice? ¿Cómo logré que se arrepintieran hasta el último de sus días? Eso lo sabrás si sigues escuchando. Antis, tu Square. Quiero pedirte algo, querida. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que mi dolor y mi lucha valen algo, por favor, dale me gusta a este video. Es un gesto pequeño, pero para mí significa mucho. Y si no estás suscrita, busca el botón negro que dice suscribirse justo debajo de este video y apriétalo. Es fácil, solo un clic, y así no te perderás lo que viene. Te lo pido con cariño, como si estuviera hablándote desde mi mesa, porque lo que sigue te va a chocar el corazón. Quédate conmigo, porque lo peor y lo más increíble está por venir. Justo cuando pensé que mi venganza estaba tomando forma, que podía controlar el dolor y transformarlo en un arma contra Manuel y Rosalía, la vida me dio un golpe que no vi venir, un golpe que casi me hace derrumbarme por completo. Mientras los rumores que había esparcido hacían su trabajo, mientras veía a Manuel perder clientes y a Rosalía ser rechazada por todo el pueblo, algo dentro de mí empezó a quebrarse. No era solo la satisfacción de verlos sufrir, no era solo el placer amargo de saber que estaban pagando por su traición, era algo más profundo, algo que no había anticipado, en la soledad. Mis hijos, que eran mi mundo, empezaron a notar que algo no estaba bien. Mi hijo Maer, José, de apenas 9 años, me preguntaba por qué papá estaba siempre enojado, por qué tía Rosalía ya no venía tanto, por qué yo no sonreía como antes. Mi hija mediana, María, de 7 años, se aferraba a mí con miedo, como si sintiera que la familia se estaba desmoronando. Y el más pequeño, Carlitos, de solo 4 años, lloraba sin razón, como si absorbiera la tristeza que impregnaba nuestra casa. Yo no podía decirles la verdad, no podía explicarles que su padre y su tía me habían traicionado, que yo estaba destruyéndolos poco a poco, porque no sabía cómo sanar mi propio corazón. Me sentía atrapada entre mi rabia y mi amor por ellos, entre el deseo de venganza y el miedo de perderlos a ellos también. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, algo que cambió el rumbo de mi plan, y me hizo dudar de todo. Una noche, mientras cosía bajo la luz de una lámpara de aceite, Manuel entró a la cocina y se sentó frente a mí. No dijo nada al principio, solo me miró con unos ojos que no reconocí, unos ojos llenos de algo que parecía arrepentimiento, pero también desesperación. Finalmente, habló, con una voz baja, casi un susurro, y me dijo: sé que eres tú, Consuelo, sé que estás detrás de todo esto, de los rumores, de la gente que me odia, y sé por qué lo haces. Lo siento tanto, que no puedo ni mirarme al espejo. Pero por favor, para Anne, por los niños, nos estás destruyendo a todos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, no porque me sorprendiera que lo supiera, sino porque por primera vez en meses vi algo humano en él, algo que me recordaba al hombre con el que me casé, al padre de mis hijos. No respondí, no podía, solo lo miré, con el corazón latiendo fuerte, y él se levantó y salió de la cocina sin esperar una respuesta. Esa noche no dormí. Sus palabras se repetían en mi cabeza, como un eco que no me dejaba en paz. Estaba destruyendo a mis hijos con mi venganza, estaba convirtiendo mi hogar en un campo de batalla donde todos perdíamos, pero no podía parar, no después de lo que me habían hecho. El dolor era demasiado grande, la humillación demasiado profunda. Y Rosalía, a diferencia de Manuel, no mostró arrepentimiento. Al contrario, una tarde, mientras la encontré en el mercado, me miró con desprecio y me dijo: no sé qué estás haciendo, Consuelo, pero no vas a ganar. Siempre he sido mejor que tú, siempre he tenido lo que tú no puedes tener. Y Manuel me eligió a mí, no a ti, Anne, acéptalo. Sus palabras fueron como ácido en una herida abierta. Sentí que la rabia me cegaba, que mis manos temblaban de ganas de abofetearla, de arrancarle esa sonrisa arrogante de la cara, pero me contuve. No iba a darle la satisfacción de verme perder el control. En lugar de eso, sonreí, una sonrisa fría, y le dije: ya, veremos quién ríe al final, Rosalía. Y en ese momento, supe que mi venganza
no había terminado, que tenía que ir más lejos, que tenía que golpearlos donde más les doliera. Así que llevé mi plan al siguiente nivel, un nivel que ni siquiera yo había imaginado al principio. En el pueblo había un hombre, don Anselmo, un viudo mayo ere, que tenía dinero y una reputación dudosa, un hombre que todos conocían por sus negocios turbios, pero que también era respetado por su riqueza. Era un hombre solitario, con una casa grande y un corazón vacío, de esos que buscan compañía sin importar el precio. Fui a verlo una tarde, con mi mejor vestido, con mi cara de mujer sufrida, y le conté una historia. Le dije que Rosalía, mi hermana, estaba desesperada por encontrar un buen hombre, que había cometido errores en el pasado, pero que estaba arrepentida, que necesitaba a alguien como él, alguien fuerte y con recursos, para empezar de nuevo. Le pinté a Rosalía como una víctima, como una mujer que había sido engañada por la vida, y le pedí que la ayudara, que le diera una oportunidad. Don Anselmo, conmovido por mis lágrimas falsas, aceptó. Dijo que hablaría con ella, que le ofrecería un arreglo, no exactamente un matrimonio, sino algo más práctico, algo que beneficiara a ambos. Y yo sabía que Rosalía, con su vanidad y su deseo de tener más, mordería el anzuelo. Why así few? Rosalía, al saber que un hombre rico como don Anselmo estaba interesado en ella, no pudo resistirse. Dejó de lado su aventura con Manuel, dejó de lado el desprecio del pueblo, y aceptó verlo, coquetearle, hacerle creer que estaba dispuesta a lo que fuera por una vida mejor. Pero lo que ella no sabía era que yo había hablado con otras mujeres del pueblo, mujeres que conocían a don Anselmo y que sabían que, aunque era rico, también era un hombre cruel, un hombre que no toleraba deslealtades, un hombre que usaba a las mujeres y luego las desechaba como si fueran trapos viejos. Les pedí que le contaran a don Anselmo los rumores sobre Rosalía, los rumores que yo misma había esparcido, sobre su inmoralidad, sobre su relación con un hombre casado. Y cuando don Anselmo lo supo, cuando escuchó las historias, su interés se convirtió en furia. La confrontó en público, en medio del mercado, delante de todos, y la llamó cosas que no repetiré. La humilló de una manera que ni yo había imaginado, diciéndole que nunca sería más que una mujer barata, que no valía ni el tiempo que había perdido en ella. Rosalía volvió a casa de mis padres llorando, destrozada, sin el arreglo que esperaba, sin la escapatoria que soñaba, y con una reputación que ya no podía salvar. Para Manuel, el golpe fue igual de duro, sin su negocio, sin el respeto del pueblo, y ahora sin Rosalía, se hundió en la miseria. Empezó a beber más de lo que ya bebía, se volvió un hombre amargado, un hombre que apenas hablaba, que apenas salía de casa. Y yo, desde mi lugar, lo veía todo, veía cómo mi venganza los había destrozado a los dos, cómo habían pagado por lo que me hicieron, pero también veía a mis hijos, veía su confusión, su tristeza, y me preguntaba si había ido demasiado lejos. No te contaré todo ahora, no todavía, solo te diré que mi venganza tuvo un precio que no vi venir, un precio que me hizo dudar de mí misma. ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó todo? Eso lo sabrás si sigues escuchando. Llegamos al final de esta confesión, y ahora todo encajará, aunque no sé si te dejará con paz o con más preguntas de las que tenías al empezar. Después de que don Anselmo humillara a Rosalía en público, después de que Manuel se hundiera en la miseria y el alcohol, pensé que mi venganza estaba completa, que había logrado hacerlos pagar por su traición. Ver a Rosalía destrozada, sin la escapatoria que soñaba, sin la admiración que tanto necesitaba, era una satisfacción amarga, pero real. Ver a Manuel, el hombre que había jurado amarme, reducido a un borracho que apenas podía mantenerse en pie, era un recordatorio de que mi dolor había encontrado eco en su sufrimiento. Pero no todo era tan simple. Mi venganza, aunque efectiva, había creado un vacío en mi hogar, un vacío que no podía ignorar. Mis hijos, José, María y Carlitos, sufrían en silencio. José, que siempre había sido un niño alegre, se volvió callado, se encerraba en sí mismo, y a veces lo encontraba mirando a su padre, con una mezcla de miedo y tristeza. María lloraba por las noches, preguntándome por qué todos estaban tan enojados,
porque ya no éramos una familia como antes, y Carlitos, mi pequeño, parecía absorber la tristeza del aire, llorando sin razón, buscando un consuelo que yo no sabía cómo darle. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, algo que me hizo ver mi venganza desde otro ángulo, algo que me rompió el corazón de una manera que no había sentido ni siquiera cuando descubrí la traición. Una tarde, mientras barría el patio, José se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Ah, mamá, ¿por qué odias tanto a papá y a tía Rosalía? ¿Por qué todo el mundo habla mal de nosotros? Yo no quiero que estemos así, quiero que seamos como antes». Sus palabras fueron como un cuchillo que se clavó más profundo que cualquier traición. Mi hijo, mi niño, estaba sufriendo por lo que yo había hecho, por los rumores que yo había esparcido, por la guerra silenciosa que había librado dentro de mi propia casa. Esa noche, mientras lo abrazaba y le prometía que todo estaría bien, lloré, como no había llorado en meses. Lloré por él, por María, por Carlitos, por mí, por la familia que había perdido, por la mujer que había sido, antes de que el odio me consumiera. Y por primera vez, me pregunté si mi venganza valía este precio, si hacer sufrir a Manuel y Rosalía valía el dolor de mis hijos, valía la soledad que ahora sentía, incluso rodeada de gente, pero no podía deshacer lo hecho. Los rumores ya estaban en el aire, el daño ya estaba hecho, y Manuel y Rosalía ya cargaban con el peso de su traición multiplicado por 1000 gracias a mis acciones. Sin embargo, decidí que no podía seguir alimentando el fuego, no podía seguir destruyendo lo poco que quedaba de mi familia. Así que tomé una decisión que no esperaba tomar. Hablé con Manuel. Una noche, cuando los niños dormían y la casa estaba en silencio, lo enfrenté de verdad, no con rumores ni con venganzas, sino con palabras. Le dije que sabía todo, que los había visto con Rosalía, que su traición me había destrozado, pero que por el bien de nuestros hijos no seguiría con mi guerra. Le dije que no lo perdonaba, que nunca lo perdonaría, pero que no quería que José, María y Carlitos pagaran por nuestros errores. Manuel no dijo mucho, solo bajó la cabeza, con los ojos rojos por el alcohol y algo que parecía vergüenza. Murmuró un lo siento que no significaba nada para mí, pero que tal vez significaba algo para él. Y luego se fue a dormir o a beber. No lo sé, no me importaba Ann con Rosalía. Fue diferente, no le hablé, no le di explicaciones, simplemente, la próxima vez que vino a mi casa, le dije que no era bienvenida, que no quería volver a verla cerca de mí ni de mis hijos, que si se atrevía a cruzar mi puerta, le contaría al pueblo cosas peores de las que ya sabían. Ella intentó protestar, intentó jugar a la víctima, diciendo que no entendía por qué la odiaba tanto, que era humus hermanos, que debíamos apoyarnos, pero yo no cedí. Le dije que se fuera, que no tenía nada que hacer en mi vida, y finalmente se fue, con la cabeza gacha y los ojos llenos de lágrimas, que no me conmovieron. Supe después que se mudó a otro pueblo, que intentó empezar de nuevo, pero que los rumores la siguieron, que su vida nunca volvió a ser la misma. Y Manuel, bueno, él se quedó, pero no como mi esposo, no como el hombre que una vez amé, se quedó como un extraño que vivía bajo mi techo, un hombre roto que apenas hablaba, que apenas me miraba, que cargaba con su culpa como yo cargaba con mi dolor. La moraleja de mi historia es cruel, pero profunda, y quiero que la guardes en tu corazón. A veces, la traición de los que amas, de los que llevan tu sangre, es el dolor más grande que puedes sentir, un dolor que te cambia, que te endurece, que te convierte en alguien que no reconoces. A veces, la venganza parece la única salida, la única forma de recuperar el poder que te robaron. Pero esa venganza tiene un precio que pagas con tu paz, con tu familia, con tu alma. Hice que Manuel y Rosalía se arrepintieran. Los hice sufrir como ellos me hicieron sufrir. Pero en el proceso, perdí tanto como ellos. Y ahora, al final de mi vida, mientras te cuento esto con la voz temblorosa y las manos arrugadas, me pregunto si valió la pena. Si mi dolor justificaba el dolor que causé, si mi justicia fue realmente justa, o solo un eco de mi propia rabia. Te dejo con esa duda, querida.
porque yo misma no tengo la respuesta. Fui una mujer traicionada que buscó justicia, o una mujer que se perdió en su propio rencor, que lastimó a todos a su alrededor, incluso a los que más amaba. No lo sé. Tal vez tú, que me escuchas, puedas verlo con más claridad que yo. Antes de despedirme, quiero pedirte algo con todo mi cariño, como si estuviéramos sentadas juntas en mi sala, compartiendo un café y un pedazo de pan. Si esta historia te ha movido, si ha tocado algo dentro de ti, por favor dale me gusta a este video. Es un gesto pequeño, pero para mí significa que mi voz, mi verdad, ha llegado a alguien, que no hablo sola al viento. Y si no estás suscrita, busca el botón negro que dice suscribirse justo debajo y apriétalo. Es fácil, solo un clic, y así estarás con nosotras cada día, escuchando más confesiones que te estremecerán. También te invito a que comentes, cuéntame si has vivido algo parecido, si tienes una historia que quieras que contemos, si alguna vez has sentido un dolor tan grande que te ha cambiado para siempre. Aquí, en este canal, te esperamos todos los días con nuevos relatos que te dejarán sin aliento, historias de mujeres como yo, que han amado, sufrido y luchado con todo lo que tienen. Y quién sabe, tal vez mi próxima confesión te haga dudar aún más de quién era yo realmente, de si mi amor fue mi salvación o mi condena.